Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Yo soy Ana Molina y acompáñame. Sí amigos, y es que como leíste en el título, yo pertenecía a una secta. Te voy a explicar qué fue lo que pasó en mi familia y por qué digo que pertenecía a una secta. Cuando yo tenía 6 años de edad, mis padres deciden mudarse de la iglesia católica hacia la iglesia de los testigos de Jehová. Sí, fue un cambio bastante radical para nosotros, una familia que teníamos la fe cristiana, la fe católica, y que nos mudamos a una secta o a un sector, ¿ok?, de otra doctrina y que nos obligaban a realizar otro tipo de cosas. Perdimos nuestras tradiciones, como por ejemplo ir a misa todos los domingos, celebrar las Navidades, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos prohibían estar en deportes, nos prohibían competir, nos prohibían realizar algún tipo de alimentos. De hecho, un dato curioso es que mi madre, ya teniendo algún tiempo dentro de esa doctrina, fue sometida a una operación y gracias a esas personas mi madre y mi hermano casi pierden la vida. Otro dato interesante es que mi familia, mientras estuvo en esta secta, mis padres decidieron alejarse de su familia. Entonces nosotros no compartíamos con nadie, no realizábamos deportes, no realizábamos ningún tipo de oraciones en la escuela, en el liceo, no tuvimos la oportunidad de realizar la primera comunión y así sucesivamente. Es decir, perdimos totalmente nuestra fe católica. ¿Y por qué traigo esto a colación? ¿Por qué les quiero comentar mi historia? Porque siento la propiedad de comentarles que realmente estoy feliz de donde estoy ahora, que es la Iglesia Católica, y les voy a explicar el por qué. Cuando estás sumergido en una secta, cuando estás en este tipo de doctrinas, que no son doctrinas de Dios, porque Dios quiere que la iglesia sea una sola, y lo hizo o lo dio a conocer en Mateo 16:18, en donde dice: entonces te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este es un texto bíblico que siempre voy a estar mencionando dentro de mi canal, en mis videos, porque para mí es el texto que nos explica realmente cuál es la iglesia de Cristo y cómo es la iglesia de Cristo. Nosotros somos miembros de la gran familia de Dios. Cuando nosotros estamos sumergidos en estas otras doctrinas, perdemos la gracia, perdemos amistades, perdemos familia y muchas veces estamos sometidos a ciertas presiones, a ciertas condenaciones por parte de los supuestos hermanos que nos obligan a realizar tipos de cosas, tipos de visitas a otras personas, a predicar supuestamente la palabra de Dios, cuando en esta doctrina, cuando en esta secta de los testigos de Jehová, ellos manejan una Biblia que fue modificada por ellos y que cambian totalmente el sentido de la palabra de Dios. Ok, ya sabemos que Jesucristo fundó la iglesia en la persona de Pedro, pero ¿para qué quería fundar la iglesia? Si nos vamos a las Santas Escrituras, en nuestro manual de vida, podemos observar como en 1 Timoteo 3:15 nos habla de que la iglesia es la casa de Dios. Es decir, nosotros cuando asistimos a la iglesia vamos a la casa de Dios, vamos a compartir con Dios, vamos a glorificar a Dios, a alabar a Dios y a adorar a Dios. Además, sigue diciendo 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Imagínense, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, que cuando vamos a la iglesia vamos a conocer de la verdad, sobre la verdad de Dios, ¿ok? En Efesios 3:10 también nos habla un poco sobre lo que Dios quiso para nosotros con la iglesia. Y es que hay un motivo. Dios quiere que exista una iglesia para que la multiforma de la sabiduría de Dios sean dadas a conocer. Es decir,
La sabiduría de Dios es tan maravillosa que Dios quiere que la conozcamos por medio de la iglesia. Por eso nosotros asistimos a la iglesia, a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero en Efesios 1:22 también nos habla sobre la iglesia y nos dice que es el cuerpo de Cristo, para que en la iglesia esté la plenitud de Dios. Es decir, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la cabeza de la iglesia es Cristo. Es decir, cuando vamos a la iglesia estamos nada más y nada menos encontrándonos con Cristo en persona. Entonces, en Efesios 1:22 me están diciendo que en la iglesia está la plenitud de Dios. Es decir, que si yo no voy a la iglesia, yo no voy a conocer la plenitud de Dios, no voy a conocer la sabiduría de Dios y mucho menos voy a tener un encuentro con Él. También te quiero dejar por acá lo que dice Efesios 3:21, que es sumamente importante para entender el valor de la iglesia en nuestra vida. Y dice que a Él se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos, y termina en amén, que quiere decir que así sea. Entonces, si en la iglesia se le da la gloria a Dios y en Cristo Jesús, yo debo entender como parte de la iglesia que es fundamental que yo asista a la iglesia. Es por ello que tantos creyentes y tantos católicos son tan saboteados por el demonio, que no permite que vayan a la iglesia, porque él sabe que en la iglesia se le da la gloria a Dios, no solamente en Cristo, sino en la iglesia, y en Cristo se le da la gloria a Dios. Y por supuesto debemos tomar en cuenta lo que nos dice Marcos 16:15, que fue el mandato que le dio Jesucristo a todos sus discípulos, que es ir por todas las naciones predicando a todas criaturas. Entonces, 1, sabemos que en la iglesia está la plenitud de Dios. 2, sabemos que en la iglesia se le da la gloria a Dios. Y 3, tenemos que entender que el demonio sabe que la iglesia es parte fundamental para glorificar a Dios, y por eso él quiere destruir la iglesia. Y eso está en Mateo 16, en donde Jesucristo nos dice que el diablo pidió permiso para poder destruir a la iglesia, pero que jamás podrá ser destruida. Entonces, si nosotros como cristianos, como católicos, somos zarandeados y a veces decimos, bueno, yo tengo una fe muy grande, pero yo no voy a la iglesia, y entonces no estamos conociendo la plenitud de Dios. Es importante que sepamos diferenciar lo que significa la iglesia, la fe y, por supuesto, nuestra labor como cristianos dentro de la iglesia. Entonces, hermano, cuando escuches a un hermano separado, a un protestante o a un miembro de una secta que te diga que es igual orar a Dios en tu casa, en la pata de un árbol o en la iglesia, sabes que es el enemigo que está poniendo esa pereza espiritual para que tú no glorifiques a Dios como lo dice en la Biblia. Y si en la Biblia lo dice, yo lo creo. A Dios se glorifica en la iglesia y en Cristo Jesús. Entonces, para todos aquellos hermanos que dicen que yo tengo una fe muy grande, pero no quiero ir a la iglesia porque me da pereza, porque no me agrada, porque a Dios se puede alabar en cualquier lugar, recuerden lo que dice la Biblia, que está diciéndonos que a Dios se glorifica en la iglesia. Es por ello que los hermanos separados y los protestantes, sin darse cuenta, están trabajando para el enemigo, quien les enseña, quien los obliga a que solamente en sus casas adoren a Dios. Eso es totalmente errado. Por eso, hermanos, yo hoy quiero decirles que quiero vivir mi fe en la iglesia y quiero morir en la iglesia católica, porque es la iglesia de Cristo. Debemos estar bien seguros de cuál es nuestra fe y de conocer, por supuesto, lo que dicen las Santas Escrituras, en donde nos llama a la reflexión y nos hace la advertencia de que debemos cuidar la levadura que nosotros recibimos, debemos sembrar esa semilla en las demás personas, que es lo que tratamos de hacer acá en este canal, sembrar la semilla y enseñarle lo que lamentablemente en otra ocasión a mí no me enseñaron por haber entrado en esa secta.
Este es el video de hoy, espero les haya gustado, bendiciones para todos.